Hola, ¿me escuchan bien? ¿Están ahí? ¿Sí? Ya. Estoy sin audífonos, así que le hablo directo al computador. ¿Cómo están? Buenos días. Agustín, Alonso, André, Benjamín, Camila, Danae, Javiera, ambas Javieras. Javiera Becerra y Javiera Cruces, Martín, Milicen y... espérenme. Renato. ¿Todos se pronunciaron para saludar al menos? Parece que no. Ya. Vamos con la clase número 10 de historia. Tenemos hoy día, pretendo que terminemos el tema pueblos indígenas para después pasar a medio ambiente. Ya, pero nos han quedado, ninguna clase hemos terminado completo, por eso hemos estado alargándolo, pero esta es la última clase sobre pueblos indígenas y su relación con el Estado chileno en la actualidad. Ya, ese es el tema que estamos viendo. Vamos a partir con explicarles un poquito la estructura de la clase. En el inicio de la clase vamos a ver los contenidos de la clase anterior para hacer como una retroalimentación de lo que se acuerdan que vimos en la clase anterior. En el desarrollo vamos a ver un video con una entrevista, vamos a responder preguntas sobre el video y en el cierre de la clase vamos a hacer 2 preguntas PTU y les voy a adelantar lo de la próxima clase. Vamos a comenzar un poquito con eso. Esa es la estructura de esta clase. ¿Por qué les pongo esto? Porque de los portafolios que he revisado, en la parte actividades de clase las tienen así todas revueltas, sin estructura. Entonces, lo que les voy a pedir es que en su registro de clase y diga actividades de la clase, usted me las ponga separadas. ¿Qué actividades se hicieron en el inicio? ¿Qué actividades se hicieron en el desarrollo? ¿Y qué actividades se hicieron en el cierre? Por ejemplo, si en el desarrollo solo tomaron apuntes, ponen ahí desarrollo, 2 puntos, toma de apuntes de el pueblo mapuche, por ponerles un ejemplo. ¿Se entiende cómo tiene que ir en el portafolio? ¿Sí? Ya, recuerden que no es necesario que estén completando su cuaderno de historia, puede estar desordenado porque ahora solo se revisa el registro de clase. Entonces, lo que tiene que tomar apunte usted de cada clase es conceptos importantes. Recuerde que no tenemos objetivo. El objetivo se reemplaza por el contenido, por el tema. Y como les dije, el tema de hoy es la relación de los pueblos indígenas con el Estado chileno en la actualidad, que es la tercera parte. Eso se pone en lo que antes era objetivo. Como en cuarto medio no se liberaron ningún objetivo, lo hacemos así. Luego conceptos clave o conceptos importantes, por lo menos unos 5 conceptos vistos en la clase. Y luego las actividades separadas por inicio, desarrollo y cierre. Si alguna actividad es muy larga, como por ejemplo las respuestas que vamos a hacer del desarrollo, usted las va a agregar en el anexo. El anexo es como el dato adjunto, el archivo adjunto a cada clase. ¿Queda claro? ¿Mm? ¿Me están escuchando? Ya. Las Javieras responden. ¿Y las demás? Los demás. El André ni siquiera me ha saludado. Él ahí dijo que sí, ya. El Renato tampoco lo he visto escribir. No, no lo he visto escribir al Renato. La Mili tampoco, me parece. Ah, sí se escribió. ¿Ven que estoy atenta? Ya. Listo, vamos entonces con la clase. ¿Qué vimos en la clase pasada? Ustedes díganme. Aquí esta parte es de ustedes. Ustedes hablan. ¿Qué vimos la clase pasada? Ya pues, responda. Además, igual les dije que vimos, en parte. Y no fue hace tanto tiempo, creo. Ya, gracias Javiera. Los pueblos indígenas en la sociedad, el pueblo indígena, me acuerdo que pueblos originarios, sí, sirven los dos conceptos, pueblos indígenas y pueblos
originarios. Porcentaje. ¿Porcentaje en su época o en la actualidad? ¿Se acuerdan cómo se obtenían esos datos? La distribución del porcentaje de los tipos de lenguas. Sí, también lo vimos. Un mapa de las lenguas que en el fondo, ¿qué es lo que nos dice? Es qué culturas están en cada parte del mundo. Por ejemplo, en el caso de nosotros, que son lenguas romances y que hablamos el castellano, formamos parte de la cultura castellana, española, cristiana occidental. Ya, vimos las instituciones que regulan la relación del Estado con los pueblos indígenas. ¿Qué instituciones eran? Ya, bien Martín. La CONADI. Bien. ¿Cuál otra? Camila. ¿Qué es lo que significaba CONADI, André? Alonso. Martina. ¿No están aquí? ¿O lo están buscando? ¿Qué es lo que era CONADI? No lo googleen. Adivínenlo. CONADI. ¿No se les ocurre? Igual esto debieran saberlo ya. Además de la CONADI, el Martín mencionó el convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que Chile firmó por ahí por los años 90. Muy bien. Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Bien, Danae, bien, Renato. Y la CONADI fue creada a partir de que... ¿cómo lo puedo decir para no dar la pista? ¿Dónde se creó? Ahí está. En la ley indígena. Bien, bien. Con toda esta institución, toda esta institucionalidad que se ha creado para tener mejores relaciones con nuestros o con los pueblos indígenas actuales en Chile, ¿se solucionó el problema? Tema acabado, fin de la historia, no hay más conflicto. Ya, pues respondan. Ya. Gracias. No se acaba el problema. ¿Por qué? Porque no es suficiente. Es muy poco. Lo que se ha hecho, además, todo esto se hizo en los años 90. Desde ahí hasta ahora no ha habido nada más. Ninguna política pública real que vaya a orientar el conflicto. Ya, bien. Vimos algunas preguntas. No las vamos a repasar porque ya le hice la retroalimentación de cada pregunta. Así que ahora sí vamos con el desarrollo de la clase. Vamos a ver una entrevista. Son casi 12 minutos. Pero este personaje, Francisco Buenchumilla, que en esta época solo estaba trabajando como abogado, pero él fue antiguamente intendente de la Araucanía y en la actualidad es senador de la región de la Araucanía. Es de la DC, es demócrata cristiano. Sin embargo, hay que rescatarle algo. Él es una de las personas más comprensivas con el tema, con una visión más amplia del conflicto, y aquí va a dar algunas soluciones que plantea. Estas son las preguntas que tienen que responder después. 1. ¿En qué consiste el reconocimiento constitucional? 2. ¿Qué diferencia habría entre el reconocimiento que ya existe en nuestra actual Constitución y la propuesta de un Estado plurinacional? 3. ¿Qué implica en la práctica esta propuesta?
4. ¿Qué significa autonomía de acuerdo a las dos vertientes de la libre determinación de los pueblos indígenas? 5. ¿Qué lecciones de nuestra propia historia nos permitiría establecer un diálogo con los mapuches? ¿Por qué? Y 6. ¿Cuál ha sido la estrategia de los últimos gobiernos y por qué no ha dado resultados? Si puede, le saca pantallazo a las preguntas o las anota, no sé. Y vamos a ir al video. Espérenme. Lo tengo acá. Se los dejo en el chat si es que no se les reproduce bien. Pongan atención, despierten. Y ponen atención. Ya, lo importante era hasta el minuto 11:56, porque el resto ya no íbamos a seguir viéndolo. Me interesaba porque las preguntas son hasta ese minuto. ¿Alguien lo estaba viendo desde YouTube directo? ¿Aló? ¿Me escuchan? Despierten. ¿Están ahí? Martín, Javiera, Benjamín, Alonso. ¿Sí me escuchan? Ya, pues estoy preguntando. ¿Alguien lo estaba viendo desde YouTube? Ya. Solo hasta el minuto 12 en realidad. Eso era lo máximo, después no es necesario para poder responder. ¿Identificaron las respuestas a las preguntas? Ya, como nos echó para afuera la... Tengo que volver. La plataforma. Ahí está. Todos tienen que responder o aportar con algo a las respuestas para que en su evaluación de participación de clase vayan mejorando la nota, chiquillos, porque yo les digo, cuarto medio es de los que menos participa. Menos. Y eso igual es una nota. Piensen ustedes que yo no puedo evaluarlos de otra forma que no sea a través de la participación. Entonces, los que nunca hablan y no me justifican tampoco por qué no hablaron, lamentablemente no van a tener completa su calificación. Primero, ¿en qué consiste el reconocimiento constitucional? ¿Qué es lo que es ese reconocimiento? De acuerdo a lo que nos contaba Francisco Buenchumilla, ¿qué es lo que es reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas? Yo voy a ir marcando aquí en mi cuaderno quiénes respondieron, quiénes no. Si quieren responder otra pregunta, tenga la lista para después le salga el tiro. Alonso dice un reconocimiento a la condición de pueblo como una nación. Ya, pero el concepto de reconocimiento, ¿a qué se refiere? Está bien, Alonso, está bien. Ese es, pero en palabras más simples, ¿qué es lo que quiere decir con reconocer? Ya, bien. Ya, a ver, el Alonso Guzmán. Dice Martín que ellos forman parte de nuestro territorio. Ya, sí, eso es parte del reconocimiento. ¿Nadie más? ¿Cómo creen ustedes que se plasma? ¿En qué se plasma ese reconocimiento? Javiera dice, les permite ser parte de todo. Pero ellos son parte, ¿eh? Ahí lo dice Buenchumilla. Ellos como personas normales son parte. Va más allá, no tiene que ver solamente con la participación. Porque por muy mapuches que sean, ellos están reconocidos como chilenos. Entonces, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es este reconocimiento constitucional? A ver, pero me voy a anotar las participaciones. Javiera Cruz. Martín Díaz.
Que Chile se forma a base... Ah, ya. Bien, Martín. Por ahí va. Que Chile se forma a base de pueblos originarios. Catalina dice autonomía y control territorial. Ahí es mucho, ¿no? Porque control territorial es como regalarles, cederles territorio. No llega a tanto. De hecho, él hace la aclaración. Pero bien. Ahí Martín dio en el clavo. Es escribir en la Constitución que Chile es un país multinacional, multicultural, plurinacional, cualquiera de los conceptos. Ahí yo estoy reconociendo y está formado por pueblo mapuche, pueblo rapanui, pueblo aymara, pueblo diaguita, etc. Eso es lo que falta. Eso es un reconocimiento constitucional. Segunda pregunta. ¿Qué diferencia habría entre el reconocimiento que ya existe en nuestra actual Constitución y la propuesta de un Estado plurinacional? Yo les dije la diferencia, pero si quieren lo pueden repetir. ¿Cuál sería esa diferencia? Porque algunos dirán, los que no están a favor de esto podrían decir, pero si ya están reconocidos, ya tienen derechos, ¿por qué piden más? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que ya hay y lo que se pide? Vamos, Catalina ya participó. Bien. Me faltan hartos. Se desconectó. Adiós, Cata. Los demás, ¿cuál sería la diferencia, pues? Piénsenlo. ¿Nadie tiene la respuesta? ¿Nadie la entiende? Ya pues lo dije recién. Benjamín, Alonso, Valentina, Camila, Danae. Ya, y de los que ya participaron, ¿alguno sabe la respuesta? Nadie. Ay, Dios mío, santo señor. Ya, se las voy a decir yo. ¿Qué diferencia hay en que el reconocimiento que existe actualmente es como ciudadano chileno, no como parte de un pueblo, de una nación con su propia cultura? Es un reconocimiento básico, lo mínimo posible. No les concede el hecho de que sean, al ser un pueblo, tienen que considerarlos también como un pueblo sujeto de derechos propios. Y eso es lo que no existe actualmente en la Constitución. Una de tantas razones por las cuales es necesario cambiarla. Siguiente pregunta, número 3. Ahora sí tienen que responder. ¿Qué implica en la práctica esta propuesta? Ahí la periodista le dice a Francisco Huenchumilla, ya, pero esta propuesta, porque suena bonito decir todo esto de la integración y todo, pero en la práctica, ¿qué significa? ¿Qué es lo que van a obtener los pueblos indígenas con este reconocimiento? ¿Nadie? Se mencionan varias cosas. Él dice varias cosas que van a ser la consecuencia de reconocerlos constitucionalmente. Tiene que ver con la política, tiene que ver con la lengua, con la cultura. Ya, bien Martín, participar en consejos regionales, sí. Renato, un poco más específico, porque lo que pregunta la periodista es en términos prácticos. En la realidad, integración sigue siendo una palabra muy abstracta. Llevémoslo a la realidad. ¿Qué va a significar concretamente esta integración? Renato, piénselo. Martina, Danae, ¿dónde está la Danae? Camila, tampoco, nada. Bien, Damián. Ahí lo menciona, también habla de puestos, cuotas dentro del Congreso para que sean ocupadas por representantes mapuche dentro del Congreso. Bien, Damián. Ya. El Renato, no te voy a marcar todavía, Renato, porque fue una pura palabra y abstracta, no responde lo que yo preguntaba. Damián Ibarra. Ya. Implicaba más cosas, ¿o no? Derecho a su propia lengua, a poder usarla, a poder masificarla además. Mencionaba también, a ver, déjenme acordarme, autonomía dentro de que ellos mismos como comunidad puedan decidir ciertas cosas en sus territorios. También es parte de ese reconocimiento.
Pregunta 4. ¿Qué significa autonomía de acuerdo a las dos vertientes de la libre determinación de los pueblos indígenas? Ahí Huenchumilla explica que la palabra autonomía no es bien entendida en Chile. Porque, por ejemplo, cuando los mapuches hacen protesta y reclaman autonomía, viene la gente que está en contra y dice, o sea, quieren ser dueños de este territorio, quieren formar su propio estado. Huenchumilla dice, no señora, no caballero, eso no significa autonomía. Autonomía como concepto aparece como derecho en la Declaración Universal de la ONU y en el Convenio 169 de la OIT, y establece que autonomía es o significa, y ahora ustedes me tienen que responder, ¿a qué se refiere esa autonomía? Ya, pues yo voy a ir poniendo 2. Los voy a ir mencionando. Si no responden, les pongo un 2. Valentina, ¿a qué se refiere esa autonomía? Pucha, pero igual, piénsalo. Sí, a eso se refiere. A que ellos tengan poder de decisión con respecto a lo que les atañe a ellos, como pueblo, como sujeto de derecho. Ya, gracias Damián. A pesar de que también llegó tarde, igual está respondiendo, no como otros que no responden. Pregunta 5. ¿Qué lecciones de nuestra propia historia nos permitiría establecer un diálogo con los mapuches y por qué? Me tiene que responder Agustín. Agustín a la 1. Agustín a las 2. Agustín a las 3. Ahí está. Repito la pregunta. Agustín, pon atención. ¿Qué lecciones de nuestra propia historia, algo que ya pasó en la historia de Chile, que se hizo en conversaciones con los mapuches, podríamos rescatarlas? Y de hecho la ONU las rescató y se han aplicado en otras partes del mundo. Se hizo cuando la corona española tenía el problema de los mapuches. ¿No sabe, Agustín? Es una palabra. ¿No? ¿Nadie? Nadie. ¿No saben? ¿Conocen la guerra de Arauco? La que enfrentó a los conquistadores españoles contra los mapuches durante la colonia. La guerra de Arauco se fue solucionando en la medida que los españoles buscaron otras soluciones porque se dieron cuenta que si seguían en guerra iban a perder. ¿Por qué? Principalmente porque los mapuches no son un imperio indígena y por lo tanto no tienen líderes. Pueden tener muchos líderes a la vez. Entonces, ¿qué es lo que proponen? Bueno, esto es gran parte obra de los jesuitas que intercedieron, que se propone parlamentos. Anótelo. Parlamentos tiene que estar en los conceptos clave de la clase. Sistema de parlamentos, o sea, reuniones en las cuales se invitaban a los jefes de cada familia y comunidad mapuche a discutir, a conversar, a conceder ciertas cosas para evitar la guerra. Ese sistema de parlamentos fue el que permitió llegar a la paz y en la cual el rey de España logra o establece en algún documento que de ahora en adelante el territorio que habitan los mapuches va a ser conocido como el Reino de los Mapuches y no va a haber más intervenciones militares. Esto se logró poco antes de la independencia de Chile, lo que después fue como volver a cero. ¿Ya? El sistema de parlamentos que ocupado en otras partes del mundo podría ser muy útil en la actualidad para establecer relación con el pueblo mapuche. ¿Por qué? ¿Qué tienen los parlamentos de bacanes? Que en los parlamentos yo no hablo con un solo líder mapuche, hablo con todos los líderes. Y en cada comunidad diferente. ¿Por qué? Porque si yo logro un acuerdo con un líder de la comunidad de, no sé, Temuco, esos acuerdos, y los aplico en otra parte, seguramente no van a tener el mismo resultado.
Por eso tiene que ser de acuerdo a cada sector y a cada líder. ¿Se entiende? Sí, no, no me interesa. Aunque no lo crean, esto también es parte de la PTU. También es un tema que está sin solución en la actualidad. Ya. Más o menos. Ok. Vamos con la siguiente pregunta por el tiempo. Ya. La hicimos esta. La 6. ¿Cuál ha sido la estrategia de los últimos gobiernos y por qué no ha dado resultado? ¿Cuál ha sido la estrategia que se ha ocupado actualmente? En la actualidad. Remitámonos al gobierno de Piñera. Segundo gobierno de Piñera y último, afortunadamente. ¿Qué ha hecho el gobierno de Piñera para solucionar el conflicto con el pueblo mapuche específicamente? No, ¿cuál ha sido la forma, el trato, la relación? Ya, básicamente ha sido un enfoque represivo, un enfoque desde la seguridad interior del Estado. Y ahí la Valentina lo dijo. Renato dice nada. En términos políticos, no, nada. Javiera Becerra dice acorralar. Exactamente, ha sido el enfoque al problema, ha sido desde el concepto de terrorismo, muy entre comillas, de combatir el terrorismo, pensando que esa es la solución. Ahora, si tienen en algún momento, evalúan cómo ha resultado, estamos hablando de que llevan casi 30 años con el método represivo y no ha dado resultado. Por lo tanto, quizás el problema no es solo de terrorismo, quizás el problema es mucho más profundo, es histórico. Es histórico, es cultural, es político también. Y si no hay voluntad política para solucionarlo, menos la va a haber. O sea, en el fondo, ¿qué es lo que estoy diciendo? No se le puede pedir a las comunidades mapuche que tengan intención de diálogo si siempre durante 30 años han sido reprimidos. No es una buena señal. ¿Quién va a querer conversar con alguien que le ha estado invadiendo sus casas, allanando, llevando preso, negándoles volver a sus casas, con investigaciones truchas en muchos sentidos, con montajes de carabineros, etcétera? Entonces es súper difícil hoy en día que este gobierno precisamente, e incluso un gobierno de la antigua concertación, logre algún acuerdo con las comunidades mapuche porque tienen una historia de maltrato. Entonces, este acuerdo tiene que ser con voluntad política de otro sector, seguramente. Ya de un sector nuevo al cual el pueblo mapuche no le tenga sangre en el ojo, porque también reconozcamos que el pueblo mapuche es un pueblo muy, muy aguerrido y que se guarda las cosas, las conserva, las recuerda, las cobra de alguna manera. ¿Ya? Y eso también les ha valido que han resistido hasta la actualidad. Listo, espero que hayan entendido algo. Vamos con las preguntas de PTU. Uno de los elementos que ha afectado a los pueblos originarios en Chile es el proceso de sincretismo, el cual se origina por el contacto con los españoles, los cuales introdujeron nuevos y diferentes elementos culturales a estas comunidades. Respecto de este proceso, ¿cuál de las siguientes opciones representa una consecuencia? 1. La pérdida de tierras debido a la imposición de un nuevo orden de administración. 2. La reducción demográfica, o sea, en cantidad de personas, de las comunidades debido a las nuevas enfermedades de origen foráneo. O 3. El empobrecimiento paulatino de las comunidades por falta de sustento ligado al territorio. Opciones A, solo 1, B, solo 2, C, solo 1 y 2, D, solo 2 y 3 y E, todas las anteriores. ¿Les envío la encuesta o la están leyendo todavía? Leyendo, ya. Ok. A pesar de que la pregunta, como siempre, está mal planteada, porque en realidad el sincretismo es solamente religioso. Lo que aquí está hablando es de la imposición cultural de los españoles sobre los indígenas. ¿Ya? A eso se refiere la pregunta. Siempre tienen errores. Aquí yo les voy a marcar que está mal usada la palabra. Y debiera decir, uno de los elementos que es el proceso de... acá. No, vamos a ponerle transculturación.
Transculturación, que es una imposición cultural. Ya, dicho eso, ahora sí, foráneo quiere decir de afuera. ¿Dónde sale? Ah, la reducción demográfica de las comunidades a las nuevas enfermedades. Ya, se refiere a que los españoles trajeron enfermedades consigo que las transmitieron a los pueblos indígenas de América en general. Y eso redujo la cantidad de población, lo que es verdad. La mayor causa de muerte de los pueblos indígenas en América desde la conquista española fue por enfermedades. La segunda causa por guerra y por trabajo. Ya, ¿estamos listos? Ahora sí. Ahí va la pregunta. Ya la mandé, perdón. Vamos respondiendo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Me falta solo Martina Silva. ¿Está la Martina? Ya, parece que no. Al agua. Ya, ahí están las respuestas que ustedes dieron. Tenemos 2 personas pusieron la C, 3 personas pusieron la D y 6 personas pusieron la E. Vamos a la respuesta correcta. Era la E, efectivamente. Felicitaciones, a pesar de que la pregunta está mal planteada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí está hablando de términos culturales. Y aquí las consecuencias que puso no son solo culturales. Por ejemplo, una es territorial, otra es demográfica y otra es económica. Sin embargo, todas son correctas, todas ocurrieron. Perdieron tierras, evidentemente, esto fue lo principal y el reclamo principal de los mapuches. Específicamente la pérdida de tierras. Se disminuyeron en cantidad de manera abrupta en el momento de la conquista y después eso continuó durante la colonia hasta la actualidad. Y el empobrecimiento, que nosotros lo vimos en la clase pasada, que coincide en Chile, que los pueblos indígenas son los que tienen mayores índices de pobreza. Tiene que ver también con la pérdida de tierras. ¿Ya? Entonces era 1, 2 y 3. Y segunda pregunta, el conflicto entre algunos pueblos originarios y el Estado de Chile ha estado presente a lo largo de la historia nacional. Los gobiernos del siglo XX abordaron de diferentes maneras este problema, asumiendo una serie de desafíos frente a las demandas de estas comunidades. Considerando el conjunto de los pueblos originarios, ¿cuál es una de las principales demandas que sostienen actualmente? A. La creación de una institución pública que fomente el desarrollo indígena. B. La generación de oportunidades educacionales a nivel universitario. C. La consideración de su presencia en la historia nacional. D. El reconocimiento legal de su autonomía territorial. O E. El derecho a formar parte de partidos políticos tradicionales. ¿Les puedo mandar la encuesta? Esta está más fácil, creo yo. ¿Puedo o no? Que nos queda poquito tiempo. Uy, díganme. Ya, la voy a mandar nomás. Ahí está. Vamos respondiendo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Falta todavía Martina, Valentina y Alonso. Apúrenle. La Martina no está, yo no la voy a contar dentro de la asistencia porque delante tampoco respondió. A menos que tenga problemas de internet. Que después avise de alguna manera. Vamos, Valentina, ¿usted está? 3, 2, 1, al agua. Ahí va. Esos son los resultados. Ahora hubo mayor unanimidad. Espérame. Ay, ahí está. Vamos a ver cuál era la correcta. 9 personas pusieron la D y 2 personas pusieron la C. Vamos a ver. Efectivamente era la D, el reconocimiento legal. Perfecto. ¿Por qué no era la C? Porque esto está hecho. De alguna manera sí se reconoce que existieron. Pero, por ejemplo,
no tanto en la Constitución, pero sí en los documentos oficiales, en la historia tradicional, se reconoce la presencia y la lucha de los pueblos indígenas en la época de la conquista. Pero hay muchos historiadores que dicen que hoy en día no existen pueblos indígenas. Por ejemplo, uno de ellos que sería, bueno, el más famoso, Sergio Villalobos, que dice que los mapuches en la actualidad no son mapuches, en realidad, y ellos se acabaron. Son de la época antigua, fueron acabados en el periodo de la colonia y dicen que los que hoy día dicen ser mapuches son unos impostores. Entonces, ¿qué es lo que piden estos pueblos indígenas? En la actualidad, no que se les considere tanto su presencia, porque ya está esa consideración, sino que se le consideren en la actualidad un reconocimiento actual. ¿Ya? Y lo último de la clase, que no vamos a alcanzar a verlo, me parece. Bueno, eran 3 minutos si alcanzamos. Es un adelanto de la próxima clase, que vamos a entrar de lleno al tema medioambiental. ¿Ya? Les voy a compartir el video y después de eso terminamos. Ya chicos, con esto me despido. Nos vemos en la próxima clase. Espero que estén bien. Chao, chao.